Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video con PsicoYou. Oigan, estoy muy emocionada porque el día de hoy finaliza nuestra semana de la esquizofrenia. Esta semana estuvimos en nuestras redes sociales brindándoles contenido acerca exclusivamente de la esquizofrenia. Así que pueden pasarse por allá, echarse una miradita y conocer un poquito más sobre este trastorno. Hoy, para cerrar esta semana, vamos a reaccionar a dos casos de esquizofrenia. Uno, un caso que está escrito en el manual diagnóstico de enfermedad mental, el DSM-5, y otro que es una entrevista que se le hace a una persona que sufre esta enfermedad. Así que comencemos con el del DSM. Dice: Felicia Allen es una mujer de 32 años de edad que es llevada por la policía al servicio de urgencias, después de que, al parecer, tratara de secuestrar un autobús. Como parecía una persona perturbada emocionalmente, se solicitó una interconsulta a psiquiatría. Según el informe de la policía, la señora Allen había amenazado al conductor con un cuchillo, había tomado el control del autobús urbano, casi vacío, y lo había estrellado. Se obtuvo un relato más completo de una amiga de la señora Allen que estaba en el autobús pero que no había sido arrestada. Según ella, habían subido al autobús para ir a un centro comercial cercano. La señora Allen se sintió frustrada cuando el conductor rechazó sus billetes de $. Rebuscó en el bolso, pero en lugar del importe exacto sacó un cuchillo de cocina que llevaba para protegerse. El conductor salió huyendo, con lo que ella ocupó el asiento vacío y cruzó el autobús en la calle, estrellándolo contra un coche estacionado allí cerca. En la exploración, la señora Allen aparecía como una mujer joven con sobrepeso, esposada y con un vendaje en la frente. No paraba quieta y se mecía en la silla atrás y adelante. Parecía hablar entre dientes consigo misma. Al preguntarle qué decía, la paciente miró momentáneamente a los ojos del entrevistador y tan solo repitió: lo siento, lo siento. No respondió ninguna otra pregunta. Se obtuvo más información de un psiquiatra que había acudido al servicio de urgencias poco después del accidente. Este dijo que la señora Allen y su amiga residían desde hacía mucho tiempo en el hospital psiquiátrico estatal donde trabajaba. Acababan de empezar a recibir permisos semanales de salida como parte de un intento de reinserción social. Ese había sido el primer viaje en el autobús de la señora Allen sin ir acompañada de un miembro del personal. Según el psiquiatra, la señora Allen había sido diagnosticada de esquizofrenia paranoide resistente al tratamiento y de inicio en la infancia. Había empezado a ir voces a los 5 años de edad. Corpulenta, fuerte, entrometida y psicótica, había estado hospitalizada casi constantemente desde los 11 años de edad. Sus alucinaciones auditivas consistían normalmente en una voz crítica que comentaba su comportamiento. El pensamiento era concreto, pero podía ejercer la autorreflexión estando relajada. Bueno, aquí voy a empezar a explicar cositas porque siento que hay cosas que no podemos entender tan fácilmente. Por ejemplo, ya sabemos que las alucinaciones auditivas son pues voces, ¿no? Voces que escuchaba la persona, y en este caso dice que son críticas, ¿no? Entonces, crítica de debes hacer esto, debes hacer lo otro, te juzgo. Pensamiento concreto es cuando la persona necesita observar o tener algo tangible y no se le dificulta la imaginación en el sentido de, por ejemplo, un pensamiento concreto es: para sumar 2 más 2 tengo que ver mis dedos y sumar, ¿no? 2 más 2 serían 1, 2, 3, 4, esto es pensamiento concreto. Pensamiento abstracto, que es digamos lo opuesto, es que puedo imaginarme en mi cabeza y tener una idea mental de lo que se está hablando. Digamos que esta persona para entender algunas cosas tiene pensamiento concreto, ¿no? Pero puede ejercer la autorreflexión estando relajada, es decir, que en un estado en el que está regulada emocionalmente, la persona puede tener un pensamiento autorreflexivo. Le motivaba a agradar y repetidas veces decía que su mayor objetivo era tener mi propio cuarto en mi casa con mis propios amigos. Como nosotros hemos conocido un poquito de la historia, se nota que desde los 11 años ha estado constantemente en remisión a psiquiatría y en clínicas psiquiátricas. Entonces claramente hay una necesidad de independencia, ¿no? De sentir mis cosas, mis amigos en mi casa. Es una necesidad que es natural de acuerdo a la experiencia de vida que tiene, porque evidentemente siente que nunca ha tenido esa independencia y pues es una necesidad que ella busca cubrir.
El psiquiatra dijo que no acababa de explicarse la razón de que sacara el cuchillo. No había tenido últimamente alucinaciones y se había sentido menos paranoide. Las ideas paranoides, los delirios paranoides están relacionados con que una persona siente que le van a hacer daño. Entonces, cualquier persona puede hacerme daño, están conspirando contra mí, bueno, de este tipo de pensamientos. Aunque se preguntaba si no habría estado más psicótica de lo que había dejado ver. Es probable que ella no haya dicho mucho sobre sus pensamientos al psiquiatra. Entonces es muy difícil conocer si el estado mental en realidad era el que el psiquiatra reconocía o si ella estaba ocultando porque sabía que de pronto esto podría incurrir en que no le fueran a dar un permiso para salir. Bueno, era posible que simplemente se hubiera sentido impaciente e irritada. El psiquiatra también creía que prácticamente no había tenido nunca ningún periodo de desarrollo normal en la vida, por lo que tenía muy poca experiencia en el mundo real, lo que les digo. Entonces, no ha sido una persona que tenga una experiencia real de lo que es vivir, de lo que es tener responsabilidades, y pues bueno, eso también puede afectar mucho la funcionalidad del individuo. La señora Allen llevaba tomando clozapina desde hacía un año y sus alucinaciones auditivas habían respondido bien. Había engordado 16 kilos en ese periodo, pero le costaba menos salir de la cama por las mañanas. Tenía la esperanza de poder encontrar finalmente un trabajo y vivir con más independencia. Y había insistido en seguir tomando clozapina. El trayecto de un autobús hasta el centro comercial pretendía ser un paso en esa dirección. Hay algo que es muy importante mencionar, es que después del tratamiento farmacológico vemos que sus alucinaciones auditivas han disminuido, es un gran avance, y además sus síntomas negativos también han disminuido. Los síntomas negativos son cuando falta algo, entonces falta motivación, por eso dice, le costaba menos salir de la cama por las mañanas, entonces hay más ganas de levantarse, hacer actividades. Bien. Seguramente se desencadenó un episodio de psicosis debido a que hay una negativa de una persona y como ella, o sea, pongámonos en este contexto, es una persona que no sabe bien cómo relacionarse con el mundo porque no ha sido independiente debido a esa enfermedad. Sale y llega a un contexto en el que le dicen no es lo que tú me estás diciendo, porque el señor del bus le dijo no es lo que me estás pagando, me debes pagar más. Entonces, claro, no sabe cómo reaccionar y eso de una vez desencadenó un episodio psicótico. Porque no solamente la enfermedad, no solamente las alucinaciones, los delirios y demás, sino que ella no ha podido desenvolverse en su experiencia de vida, pues como lo haría una persona sin una enfermedad así. Entonces es algo complejo. Por eso una interacción como esta, que nosotros podríamos decir que es una interacción natural, pues normal que sean todos los días, para ella es una interacción muy diferente. Nomás el hecho de salir, tomar un bus y pues que ahora una persona le diga como no, de una vez puede desencadenar. Bueno, aquí nos dan el diagnóstico y una breve explicación del caso de la señora Allen. Entonces el diagnóstico que se le dio pues fue esquizofrenia con episodios múltiples, actualmente en episodio agudo. Significa que esta persona ha tenido múltiples episodios previos a este. Lo conocemos porque desde los 11 años en su historia nos dicen. Y actualmente pues presenta un episodio agudo en el que siente que le van a hacer daño y por eso secuestra el bus, ¿no? Entonces vamos a leer la explicación para entender un poco mejor. Dice: secuestrar un autobús urbano no es razonable y refleja la incapacidad de la señora Allen para interactuar eficazmente con el mundo. Lo que les decía, falta interacción, no se sabe cómo comportarse, entonces no es razonable. Su pensamiento resulta concreto, se comporta de forma extraña, murmura y habla consigo misma, lo que quizá indica la presencia de alucinaciones auditivas. Entonces fíjense que también afecta el lenguaje. Vive en un hospital psiquiátrico estatal, lo que sugiere que padece una enfermedad mental grave y persistente. Sí, es decir, estar internado durante mucho tiempo en un hospital psiquiátrico nos habla de que la enfermedad es constante en el tiempo. En el DSM-5, en el manual diagnóstico, la esquizofrenia requiere al menos 2 de 5 síntomas, que son delirios, alucinaciones, habla desorganizada, comportamiento desorganizado o anormal y síntomas negativos. El funcionamiento debe presentar deterioro y los signos patológicos deben ser continuos y persistir durante un mínimo de 6 meses. Incluso sin más información sobre los antecedentes de la señora Allen, el diagnóstico de esquizofrenia está claro. Estamos claros de que había alucinaciones, de que había delirios, dificultad en el comportamiento desorganizado, el mecerse hacia adelante y hacia atrás. Estamos claros. La psicosis de la señora Allen comenzó cuando era niña. Muy importante saber el comienzo de la enfermedad para determinar qué tan aguda puede ser en el futuro.
Los síntomas de aparición precoz suelen pasar desapercibidos porque los niños tienden a percibir su experiencia psicótica como normal. Sí, exacto, un niño no va, pues está conociendo el mundo, entonces cuando le presenta una alucinación, una voz, él piensa que eso es normal y que a todo el mundo le puede pasar. Además que los papitos tienden a pensar, es un amigo imaginario que tiene, además, entonces no se identifica tan rápido. Los primeros síntomas psicóticos perturban enormemente el desarrollo normal infantil. Los síntomas psicóticos flóridos son en sí mismos causa del deterioro y además privan al joven del aprendizaje social y el desarrollo cognitivo que tiene lugar durante los años críticos de la niñez. Claramente va a afectar su desarrollo cognitivo en cuestión de atención, porque evidentemente si estamos percibiendo cosas que no están en la realidad, no vamos a prestar la misma atención, no nos podemos comunicar de la misma forma, entonces va a afectar cognitivamente al individuo, es decir, en sus procesos de aprendizaje, de lenguaje, bueno, un montón de cosas. La conducta de la señora Allen en el autobús probablemente refleja no solo la psicosis y la disfunción cognitiva que forman parte de la esquizofrenia, sino también su reducida experiencia en los aspectos sociales de la vida real. Además de tratar los síntomas psicóticos con clozapina, el equipo psiquiátrico parece tratar de remediar estas pérdidas conectándola con una amiga y organizando la salida de compras. Sus miembros se muestran también bastante activos e implicados, como demuestra la presencia casi inmediata del psiquiatra en el centro de urgencias después del accidente del autobús. Nosotros hablamos esta semana de los tipos de esquizofrenia. En ese mismo manual diagnóstico, en la versión anterior, se clasificaba la esquizofrenia por tipos. Pero ¿qué pasaba? Había síntomas que se mezclaban y era muy difícil encasillar en cada tipo la esquizofrenia. Entonces lo que se hizo fue, más bien se clasifica por el episodio, si es actual, si no es actual, si está en remisión, total o parcial. Bueno, lo que se hace ahora es decir si es el primer episodio, si ya han habido episodios múltiples, como lo que veíamos. Entonces en este caso pues son episodios múltiples porque han presentado varias veces y estamos en un episodio actual. Puede haber episodios múltiples con con remisión total o parcial, que es que en ese momento ya no presentaban el episodio, por ejemplo, una semana después de este episodio, que la señora Allen haya ido, pues entonces ya no es, en ese momento el diagnóstico ya no es con episodio actual, sino que en remisión parcial. Puede que todavía sienta que las personas la persiguen, pero entonces ya no está tan desconectada de la realidad, ya puede hablar con mayor facilidad. O total, que es que la persona ya tiene conciencia de su realidad y ya reconoce que fue un episodio. Hasta aquí este caso. Vamos a ir con el siguiente, que es una entrevista que se le hace a una persona que tiene esquizofrenia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara y estoy con Mateo, Mateo. Cuéntanos algo sobre ti, Mateo. Bueno, yo me llamo Mateo, tengo 27 años y actualmente, estoy trabajando, tengo pareja, tengo amigos y nada, además tengo esquizofrenia. Muy importante, está trabajando, tiene pareja y tiene amigos. Significa que su área social está bien, es funcional en su área laboral y además en el área de pareja. Muy importante. Porque nosotros tendemos a pensar que una persona con esquizofrenia ya no puede hacer nada, ya es súper disfuncional como la señora Allen, y entonces está internada todo el tiempo en una clínica psiquiátrica y no, miren que no. Entonces vamos a ver un poquito más de la entrevista. ¿Cuál es tu diagnóstico, Mateo? Esquizofrenia paranoide. Esquizofrenia paranoide significa que lo diagnosticaron no con el manual que está actualmente, sino con el manual anterior. ¿Cómo y cuándo comenzaron tus síntomas? Pues mis síntomas empezaron con 13 años, pero había síntomas anteriores, que era el sentirme perseguido, el notar que me miraba la gente, y de ahí, me encerré en una habitación y empecé a escuchar voces. ¿Sabes la Muy importante que fue de inicio temprano. causa de tu esquizofrenia? Pues por lo que me han explicado, la causa de mi esquizofrenia es debida a un factor genético, a un factor, en el ambiente que he crecido, en la que he sufrido violencia en casa, y también un factor de cómo soy yo. Soy una persona bastante introvertida, bastante en ocasiones tímida. A mí me gusta que se entienda que mi esquizofrenia no se debe por haber sido una mala persona, ¿no? La esquizofrenia, así como casi todos los trastornos, no tienen un único origen. No es que tuve un episodio de algo y ya eso fue lo único que me hizo, no.
hablamos de una multicausalidad y en este caso él lo tiene muy claro, hay factores genéticos, hay factores ambientales y de su personalidad. Entonces es muy importante reconocer que nosotros a veces queremos que nos digan, no, es que eso le pasó por A más B igual C. No, no pasa así, no somos tan cuadriculados los seres humanos. Entonces en este caso podemos ver que hay un factor genético, sufrió violencia en su familia, por lo que vemos es una persona introvertida, entonces el hecho de no tener tanta interacción social puede también favorecer el desencadenamiento de un trastorno como el que tiene. Cuando alguien que tiene un momento de mucho estrés, pues a lo mejor se le cae el pelo, tiene sarpullido, tiene irritaciones, pues a mí me dio en forma de brote psicótico. Entonces, claro, cualquier persona puede tener un brote psicótico. ¿Puedes explicar qué es un brote psicótico? Sí, el brote psicótico es un poco la alteración de los sentidos que hacen que mi manera de pensar sea distinta, ¿no? Es como mi realidad que es un poco alterada. Un brote psicótico es la pérdida de contacto con la realidad. ¿Cómo reaccionasteis tú y tus seres queridos ante el diagnóstico? Pues la verdad es que no reaccionamos del todo bien. Yo, sobre todo, porque consideraba que tener esquizofrenia era como tener una maldición, tener algo incapacitante y creer que no iba a poder tener una vida como cualquier otro chico. Mi familia, sin embargo, yo creo que se llevó como antes una decepción, claro, yo creo que se llevó una decepción, pero luego como que decidió que ese diagnóstico no me limitara. Importante, y él lo dice muy claro, creemos que es incapacitante, no voy a poder llevar mi vida a cabo como cualquier persona, entonces pues ya vemos que no. Muchas veces el diagnóstico ayuda al paciente porque se siente identificado, siente que no es único en el mundo, y además porque podemos tener más claro un tratamiento, ¿no? Una intervención. Esto no siempre pasa, hay casos en los que evitamos decir el diagnóstico específico porque hay una tendencia a encasillarnos. Entonces si me diagnosticaron con depresión, entonces significa que yo tengo que estar todo el día en la cama porque tengo depresión. Entonces se vuelve un poco como nuestra identidad, y en pacientes en los que pasa eso tratamos de evitar decir un diagnóstico específico. ¿Decepción por qué? Pues decepción, yo creo que mi familia se decepcionó porque en mi familia ya hay un caso de esquizofrenia en el que no volvió a ser el mismo de antes debido a este diagnóstico. ¿Cómo es tener alucinaciones para ti? Pues la verdad es que yo no vivo todo el rato teniendo alucinaciones, sí que cuando las he tenido, cuando las sufro, pues es mi realidad, es lo que yo vivo. Si tú notas calor y yo tengo frío, pues tú tienes frío y yo tengo calor. No me puedes convencer de que yo tenga frío, o sea, hago calor, no sé qué he dicho. Pero vamos, que si tú tienes calor y yo tengo frío, no me puedes convencer de yo que tenga calor, porque si tengo frío... Estás diciendo que no las distingues de la realidad. No las distingo, es mi realidad. Muy importante, aquí la persona no distingue sus alucinaciones de la realidad. Hay personas que sí las distinguen y es debido a la naturaleza de la alucinación. Por ejemplo, si son insectos y racionalmente sabemos que no pueden haber insectos, entonces puede distinguir, no, estoy alucinando. O si son voces muy extrañas, como muy distorsionadas, podemos saber, no, pero una persona no podría hablar así, entonces reconozco que es una alucinación. En este caso no, puede ser que la naturaleza de las alucinaciones sea muy realista. Un delirio es una idea falsa que la persona cree y siente firmemente. ¿Tienes o has tenido alguno? Sí, he notado muchas veces que me perseguían, he notado muchas veces que me iban a hacer daño. Delirio de persecución y delirio paranoide. Paranoide, que me van a hacer daño; persecución, que me persiguen. Relacionaba las miradas con amenazas, con peligro, y claro, eso me condicionaba al no querer salir de casa o a salir de mi propia habitación. Hablas en pasado, ¿ya no te ocurre? Ya no mucho, bueno, me ocurre, pero como que consigo un poco, ¿cómo decir?, manejarlo. ¿Cómo? Pues viviendo, o sea, con experiencia. Entonces
entonces dice que a pesar que con la experiencia ha aprendido a manejar los delirios, es decir, creo que lo que hace es como ignorarlos un poco, ¿no? Como, bueno, ahí estás, está bien. ¿Has tenido otros síntomas? Sí, de los síntomas que he tenido síntomas como estar tumbado en una cama durante 2 semanas, el comer mucho, el no querer salir de casa. Todos estos síntomas son síntomas negativos. Cuando hablamos de síntomas negativos es que no hay ganas de comer, no hay ganas de salir, no hay interacción social. Entonces, todo esto no hay. El pensar que no puedes hacer nada, que eres incapacitado, que no vas a tener una vida como los demás, pues todos esos síntomas yo creo que a veces son incluso peor que los positivos. ¿Por qué? Te sientes distinto a los demás y empiezas a dejarte, a no querer tener una vida plena, a no querer vivir, ¿vale? Sí, chicos, muchas veces estos síntomas negativos nos pueden dar más señales sobre la gravedad en la que se encuentra la esquizofrenia. Porque cuando están muchos síntomas negativos, entonces, pues imagínate, estamos todo el día en la cama, ya digamos que el tratamiento es más difícil de llevar a cabo. ¿Te refieres a que estos son un poco también consecuencia de los otros? Sí. ¿Puedes explicar lo que son negativos y positivos? Los síntomas positivos son los que, digamos, dicen que sí tienes esa patología, enfermedad, experiencia, ¿no? Que son las voces, alucinaciones, lenguaje, digamos, desordenado y todos esos síntomas, digamos, que son los que acreditan que tienes esquizofrenia. Esos son los síntomas positivos de la esquizofrenia. El resto que has mencionado serían los negativos. Serían los negativos. ¿Cómo llegó? Sí, exacto. Los positivos son los que se presentan, los que uno podría, digamos, ver o reconocer como alucinaciones, delirios, lenguaje desorganizado, comportamiento desorganizado. Y los negativos son los que no podríamos ver, ¿no? Como quedarse en la cama todo el día. Tu primer ingreso hospitalario. Pues yo, después de estar encerrado 4 días en mi habitación, pues me dieron ataques de pánico muy grandes y decidieron mi familia pues ingresarme. Lo intentaron de una manera muy sutil, que era decirme que tenía fiebre, pero en realidad era en un hospital psiquiátrico. ¿Y cómo te lo tomaste? Pues un engaño, sinceramente, porque pues bueno, no era un hospital cualquiera. ¿Y cómo te lo tomas ahora? Ahora yo creo que lo han hecho porque querían lo mejor para mí, y a veces cuando tomas decisiones para otros lo haces, y si la quieres lo haces por el bien de esa persona. Que sean las mejores decisiones, pues a lo mejor no, a lo mejor sí. El hospital psiquiátrico no es un hospital como cualquier otro, no tienes visita, no tienes una tele, no tienes nada con que entretenerte. O sea, hay gente que incluso la han atado, le han hecho duchas frías, le han hecho barbaridades. Y eso es un poco lo que a mí me gustaría un poco como recriminar o mejorar. Muchas veces salir del hospital psiquiátrico no te sana, sino te resetea. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que tienes que volver a aprender a hacer todo. Estás sedado, estás asustado, crees que eres el único, no sabes qué ha pasado. Como volver a empezar, volver a querer a ducharte, volver a aprender a salir de casa. Esto es muy cierto, lastimosamente. A veces el estar internado en un hospital psiquiátrico termina siendo un poco perjudicial porque primero la experiencia de tener alrededor más pacientes con la misma o diferentes enfermedades que pueden ser más graves o menos graves, pues es un poco difícil de afrontar. Las condiciones muchas veces no son las mejores. Los profesionales que se encuentran en estas instituciones muchas veces no tienen el mejor trato hacia sus pacientes. Y además, como todo el tiempo estás controlado, cuando sales tiendes a tener esta sensación de que estás siendo vigilado, porque en el hospital pasaba eso. Entonces lo que él dice es verdad, es como pasar por la experiencia de estar internado en un hospital psiquiátrico, es como un antes y un después, y muchas veces termina siendo un poco perjudicial en muchos sentidos. Digamos que la parte positiva es tener
pues poder tener control sobre el paciente y empezar a determinar más a profundidad los síntomas, pero esto también depende mucho de los profesionales, de los procedimientos que se lleven a cabo, de los protocolos que tengan para el trato de crisis. Es complejo. Un montón de cosas. ¿Qué podrían hacer mejor en el hospital psiquiátrico? Pues empezando por el trato. Empezando por ahí. O sea, un trato más humano, cariñoso, cercano, cálido. O sea, a mí eso me vale. O sea, no puede ser que se ate a gente para ahorrar trabajo, ¿sabes? Para ahorrar tiempo. Eso a mí no me parece bien. La gente tiende a relacionar la esquizofrenia con la violencia. ¿Cuál es tu experiencia? Pues yo sinceramente creo que sí, que puede haber aspectos en los que se pueda relacionar la esquizofrenia a la violencia. Sin embargo, yo creo que no es por el simple diagnóstico, me explico. Mucha gente que tiene esquizofrenia es porque ha sufrido mucha violencia. Al crecer en un ambiente violento, creces con violencia, y al crecer con violencia aprendes violencia. Y al aprender violencia obviamente tendrás conductas violentas. Y sobre todo, una persona que tiene esquizofrenia creo que sufre más violencia de la que da. Sí, total. Estadísticamente hablando, una persona con esquizofrenia sufre más violencia de la que da. Es verdad. Porque la persona, por ejemplo, en una esquizofrenia paranoide, que es las dos que hemos visto, la de la señora Allen y la de este chico, vemos que lo hacen por defenderse, ¿no? Y esto puede traer indirectamente consecuencias violentas, pero en realidad son personas muy vulnerables y hay personas que se aprovechan de la vulnerabilidad. Entonces, a veces, la mayoría de ocasiones terminan siendo más víctimas que victimarios. ¿Crees que la violencia también puede venir a causa de las alucinaciones y demás síntomas? Los síntomas negativos a mí yo creo que me han hecho ejercer más violencia que los positivos. O sea, una alucinación a mí nunca me ha hecho ejercer violencia. Sin embargo, el ver que tú estás tumbado y los demás hacen cosas, consiguen cosas y tú estás tumbado por algo que no es culpa tuya, sí que puede. O sea, yo ha sido más por la envidia, por sentirme distinto, no tanto por los síntomas positivos que dicen que tiene esquizofrenia. Pero violencia puede ejercer cualquiera, con o sin esquizofrenia. Desde luego. Muy interesante que digamos que en su experiencia, cuando ejerció violencia, ha sido más desde los síntomas negativos, porque bueno, vemos, y es lo que siempre decimos, cada persona es diferente y el tratamiento para cada persona es diferente. Por ejemplo, miren que en la señora Allen era, digamos que la violencia y el amenazar con un cuchillo fue más por defenderse de lo que ella pensaba, es decir, de sus delirios y sus alucinaciones. En este caso, él dice que es por envidia cuando nota que a causa de una enfermedad está tumbado en una cama. Entonces, la respuesta puede ser tan diversa como la cantidad de personas que hay. Y es verdad, cualquier persona puede ejercer violencia, cualquiera. Yo creo que el miedo de la esquizofrenia es por donde decías tú, que es como por dónde va a salir. No es algo que controlo, no es algo previsible. ¿Para ti hay situaciones que favorezcan la aparición de alucinaciones? Sí. Cuando estoy solo, cuando estoy en situación de estrés, cuando hay mucha oscuridad. Esos son momentos en los que hay más me incita, o sea, no me es tendenciante en momentos de crisis. ¿Cómo puede ayudarte alguien durante un brote psicótico? Pues es difícil esta cosa, porque sabes, porque no sabría saber cómo me podían ayudar. A mí me gusta cuando a lo mejor estoy empezando a tener sensaciones extrañas, pensamientos extraños, es como hacer una parada de pensamiento, no sé cómo decirlo, me doy así, o me doy un toquecito, o muevo la cabeza. Eso es habitual. También si no, me doy un paseo y si la bola no se hace más grande, pues a veces descargar energía física también me ayuda. ¿Qué te gustaría que te deparara el futuro? A mí me encantaría dar charlas sobre mi esquizofrenia, me encantaría poder aportar más desde mi diagnóstico, me encantaría ir a hospitales, centros de salud, universidades,
dar charlas, hacer grupos de apoyo mutuo, o sea, son cosas que a mí me llaman muchísimo. Cuando son cosas que parece que yo doy información, pero también me da un beneficio detrás a mí muy grande. El poder soltarme, el poder normalizar desde mi punto de vista me ayuda muchísimo. ¿Qué les dirías a las personas recientemente diagnosticadas de esquizofrenia, que no ven luz al final del túnel? Que poco a poco intenta abrirse, que intenta valorar cada vez más esos pequeños pasitos, porque llegará un día en el que saldrá de esa cama, el día que saldrá de ese hospital, que saldrá de esa zona de confort que tiene y le da tanto miedo salir. Y valorar esos momentos, que se quede satisfecho con lo que ha conseguido, el haberse salido de una cama, haber estado con un amigo, porque la vida son muchas más cosas, para mí. Entonces, joder, el poder dar siempre un poco más de sí mismo, un poquito forzar la máquina, así decirlo, merece la pena. Aquí hay varias cositas. Primero, vemos que para él un desencadenante de alucinaciones o un posible desencadenante es estar solo en la oscuridad. Entonces vemos que cuando no hay estímulos, su cerebro no está estimulado, empieza a fomentarlos desde su imaginación, podríamos decir, de la creación de estímulos. Y esto último que él menciona de valorar los avances chiquitos que se hacen y un poco forzar la máquina, es muy importante. A veces nosotros le damos mucho peso a esos episodios de malestar, demasiado. Entonces, si es un episodio de malestar, ya no voy a recuperarme jamás, demás. Y le damos poquito peso a esos avances chiquititos que hacemos, el poder salir con nuestros amigos y en ese momento no estar pensando sobre la enfermedad y demás. Eso es muy importante. Lo que él menciona al decir forzar la máquina está relacionado con cuando tenemos malestar, hacer cosas que nos hagan bien, que nos hagan sentir mejor. Porque a veces cuando tenemos malestar lo que hacemos es hacer cosas que nos hacen sentir peor. Entonces, importante también es un poco forzar. Él lo dice forzar, pero sí es un poquito empezar a tener conductas que nos hagan sentir mejor desde lo más chiquitito. Así no tengamos mucha energía, como colorear, como dibujar, como leer, como pintar. Esas cositas de a poquito nos van a ir haciéndonos sentir mejor. Bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado un montón. Cualquier duda que tengan, por favor, déjenoslo saber aquí en los comentarios y les estaremos respondiendo por ahí o haciendo un nuevo video. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle like y compartir este video y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine.